tardes, nos dan ya pista de salida. Soy Marina Soro, presidenta del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos del Hospital Clínico de Valencia. Y bueno, esta tarde, acompañada por la otra ponente, que es Sofía Galán, secretaria técnica del CEIM, vamos a hacer esta pequeña, vamos a decir, actividad formativa, actividad de repasar con vosotros los requisitos para la presentación de proyectos de investigación al Comité de Ética de Investigación con Medicamentos. La verdad es que quería contaros un poco el objetivo de la jornada, que es sobre todo que podáis plantearnos dudas que surgen, seguro que siempre surgen dudas cuando se presenta toda la documentación al comité. Y en primer lugar, intentar transmitir por qué es tan importante esa documentación. ¿Cómo puedo? Ya paso. Entonces, bueno, aparte de Sofía y de mí, pues estáis todos vosotros los que habéis tenido la oportunidad de conectaros, y por eso aquí pues os pongo esto, que tenemos un chat activo a través de la plataforma. Y yo, por mi parte, a mí me encantaría que esto no fuera un monólogo, que fuera algo interactivo, y que todos los comentarios, las dudas que fueran saliendo sobre la marcha, pues las escribierais en el chat, y yo, si las sé, las iré contestando. Así que os animo a participar. Y bueno, a modo de introducción y como homenaje a los pacientes, esta frase me encanta: la mejor manera de proteger el interés de los pacientes es basar la práctica clínica en pruebas científicas derivadas de estudios apropiados, que para eso investigamos, ¿no? Un estudio apropiado es obviamente un estudio éticamente correcto. Y si nos preguntamos qué es, cómo se lleva a cabo un estudio éticamente correcto, pues la verdad es que Manuel nos contesta muy bien en un artículo que se titula Requisitos para que una investigación sea ética, y él se basa en 7 pilares. Dice, bueno, pues la investigación, para que sea ética, debe tener validez científica, valor social y valor científico. Que la razón riesgo-beneficio sea favorable, que haya una selección equitativa de los pacientes, que tengan la oportunidad de firmar el consentimiento informado, y en todo caso que siempre se respete a los sujetos participantes. Y el último pilar es que quien evalúe este aspecto ético de la investigación y todos estos pilares sea un organismo independiente. Por eso existen los comités de éticos de investigación clínica. Lo define muy bien el Real Decreto 223 de 2004. Fijaros que, como lo define, es un organismo independiente constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargado de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en una investigación. En el año 2015, esta definición, que sigue absolutamente activa dentro de lo que es un comité de ética, el Real Decreto 1090-2015 clasifica o incorpora un término nuevo, que es el Comité Ético de la Investigación con Medicamentos. Es un comité de ética de la investigación que, además de estar definido y cumplir todos los requisitos que indica el Real Decreto, es que está acreditado con los términos de este Real Decreto del 1090-2015 para poder emitir un dictamen en un estudio clínico con medicamentos y con productos sanitarios. De esta forma, actualmente ahora, en España existen dos comités éticos de investigación clínica. El CEIC, que hemos conocido de siempre, que es el que evalúa los proyectos de investigación, y el CEIM, que somos los comités acreditados, como es el nuestro del hospital, que además de seguir actuando como CEIC, también podemos actuar como CEIM. A ver, que no puedo pasarla ya. ¿Qué funciones tiene el Comité de Investigación Clínica? Pues evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales, y emitir el dictamen correspondiente.
evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos que ya han sido autorizados y, por lo tanto, emitir el dictamen de esa modificación y, bueno, pues realizar un seguimiento desde el inicio hasta el final. Aquí os presento a nuestro comité del Hospital Clínico y, bueno, pues tiene la composición que indica el Real Decreto y, por destacar en la composición, pues además de personas con actividad clínica asistencial, farmacéutico, farmacólogo, pues también contamos con un representante de los pacientes, con una persona, con 2 personas legas que no tienen nada que ver con la medicina. En concreto, pues contamos con dos abogados. Y el resto de composición pues es la que indica el Real Decreto. Nuestro ámbito de actuación, pues lo que os he comentado, a nivel nacional, como territorio nacional en España, podemos actuar como comité de referencia en cualquier investigación que implique medicamentos o que implique producto sanitario. Y como CEI o CEIC, pues nuestro ámbito de actuación es fundamentalmente pues, el Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa, porque los pacientes del hospital a los que nosotros tenemos acceso como investigadores pertenecen a este departamento, aunque también son centros que tutelamos, pues la Universidad de Valencia con todos sus departamentos y, bueno, pues cualquier centro promotor que nos pida tutela. ¿Qué duda surge más habitualmente entre los investigadores? Bueno, pues ¿qué proyectos debemos presentar al CEIM? Yo creo que es la pregunta estrella, ¿no? La respuesta es muy simple. Cualquier tipo de investigación que se desarrolle con seres humanos. Dentro de los seres humanos, obviamente, se incluyen pues, voluntarios sanos y pacientes. Ya, pero ¿qué tipos de investigación? Pues la investigación clínica, sean estudios observacionales o de intervención, investigación con muestras biológicas de los pacientes, entendiendo por muestra biológica desde el suero, heces, tumores. También cualquier investigación que se realice con bases de datos de los pacientes, por ejemplo, con datos a los que accedemos en la historia clínica, bases poblacionales, también los que son con metodología Big Data, estudios con dispositivos médicos o con estrategias terapéuticas y diagnósticas, incluso estudios de comportamientos psicológicos, investigación con productos de nutrición. Y, bueno, aunque no es un tipo de proyecto en sí, pero sí que es pues, un modo más de investigar, pues los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster y las tesis doctorales, ya que al final van a incluir un proyecto de investigación que se va a alojar en cualquiera de este tipo de investigaciones, pues todos deben ser revisados por un CEIM. Entonces ahora voy a dar una pincelada, a recordar con vosotros una pincelada básica de los distintos tipos de estudios que el comité evaluamos. Ensayos clínicos con medicamentos. Lo sabéis muy bien, esto de investigación relativa a personas destinada a descubrir efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un medicamento, identificar cualquier reacción adversa a un medicamento, estudiar el metabolismo de un medicamento pues para determinar seguridad y eficacia y, además, para clasificarlo, etiquetarlo como ensayo clínico con medicamento debe cumplir una de las siguientes condiciones. Se asigna de antemano al sujeto del ensayo una estrategia terapéutica determinada que no forma parte de la práctica clínica habitual, o en el caso de que formara la decisión de prescribir el medicamento en investigación, pues se toma junto con la de incluir al sujeto clínico en el estudio. Es decir, siempre existe una asignación del paciente a un tratamiento, que es el tratamiento del estudio, no guiado por la práctica clínica habitual. Y además se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos del ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual. Ensayo clínico. Sí que quiero dejar muy claro que se puede ser aplicado tanto a medicamentos, como lo hemos definido, como a productos sanitarios. O sea, existen ensayos clínicos con producto sanitario,
o incluso con intervenciones. Y aquí, pues, ejemplos. Por ejemplo, un proyecto de investigación que pretenda comparar eficacia y seguridad de dos técnicas quirúrgicas, laparotomía versus laparoscopia, cuando la indicación de la técnica quirúrgica se hace por protocolo de investigación y no como indicación de práctica clínica habitual, eso también es un ensayo clínico. O, por ejemplo, pues comparar un tratamiento quirúrgico pues, con un tratamiento médico. Estamos diciendo, se asigna de antemano al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica determinada que no forma parte de la práctica clínica habitual. Esta es la definición del ensayo clínico con medicamento. Pero fijaros que cuando se entra en vigor el Real Decreto 1090-2015, incluye una nueva terminología que son los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, que son los estudios que, cumpliendo todas las características del ensayo clínico, solo hemos mencionado las básicas. Sin embargo, las investigaciones se realizan sobre medicamentos autorizados y que se utilizan en el estudio de acuerdo a sus indicaciones aprobadas. Y además, los procedimientos de diagnóstico o seguimiento entrañan un riesgo para la seguridad del paciente que es mínimo comparado con el de la práctica clínica habitual. ¿Por qué es importante tener en cuenta y considerar este bajo nivel de intervención? Pues porque tiene algunas connotaciones especiales. Por ejemplo, cuando un ensayo clínico se considera de bajo nivel de intervención, como los tratamientos, las intervenciones que realizamos sobre el paciente son habituales en la clínica, pues se puede no contemplar la necesidad de póliza de seguro específica para el estudio, siempre y cuando exista una póliza de responsabilidad civil de los centros en los que se realiza la investigación. Nosotros, por ejemplo, que investigamos en la Comunidad Valenciana, pues Consellería de Sanidad, tenemos una póliza de responsabilidad civil pues, global y sí que quedarían incluidos, cubiertos, vamos a decir, con esta garantía, los pacientes que participaran en un ensayo clínico de bajo nivel de intervención en nuestro centro. Y bueno, pues otra connotación es que al estar así considerado, pues el promotor no debe aportar medicación si esta pues forma parte de la práctica clínica habitual, ni medicación ni producto sanitario. Esto es muy importante sobre todo cuando el promotor no es la industria farmacéutica o un fabricante de productos sanitarios, sino que cuando el promotor es un investigador clínico independiente, como son de uso habitual, no debemos de proporcionar, comprar ese producto. La clasificación de ensayo clínico de bajo nivel de intervención es siempre a propuesta del promotor y ratificada por el comité y por la agencia, pero es el propio investigador, que es el promotor, que es el que ha desarrollado todo el protocolo del estudio y lo conoce profundamente, el que debe de proponerlo como ensayo clínico de bajo nivel de intervención. ¿Qué otro tipo de estudios realizamos habitualmente nosotros como investigadores? Pues los estudios observacionales con medicamentos. Son un instrumento esencial para obtener en el contexto de la práctica clínica habitual datos sobre condiciones de uso, seguridad, efectividad de medicamentos ya autorizados. Luego es práctica clínica habitual y medicamentos autorizados. No me voy a detener más aquí porque tenéis disponible esta jornada que hicimos específica del nuevo Real Decreto de estudios observacionales con medicamentos que hicimos yo creo que hace pues, el mes pasado aquí en Cliva y ahí tenéis todos los detalles. Vamos a pasar ya a lo que es en los estudios con productos sanitarios, que aquí, bueno, pues sí que me he querido detener. Me ha parecido importante mencionarlo porque realmente nosotros como clínicos o como investigadores básicos, pero por ejemplo pensando pues en la clínica, realmente es que utilizamos muchos productos sanitarios y estudiamos muchos productos sanitarios. ¿Cómo se define? Pues todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante reactivo, material o cualquier otro artículo
que el fabricante destina a ser utilizado en personas, bien por separado o en combinación con alguno de los siguientes fines médicos específicos. Y veis que los fines médicos son amplísimos: diagnóstico, prevención, seguimiento, pronóstico de una enfermedad, de una lesión o de una discapacidad, exploración, sustitución, modificación de la anatomía de un proceso, estado fisiológico o patológico, la obtención de información mediante examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, excedentes de tejidos, muchas veces de órganos, sangres y tejidos. Pues fijaros lo amplio que es el estudio con producto sanitario. En ocasiones, pues a veces es difícil, de verdad, decidir si algo es un producto sanitario o es un medicamento. Y entonces, pues el Real Decreto que ahora mismo lo regula, que es el de ensayos clínicos, dice: y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios, o sea, que no ejerza medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos. Luego, esto es lo que perfila lo que es la definición de un producto sanitario. Ejemplos amplísimos: aparatos utilizados para corregir deficiencias, por ejemplo, gafas; equipos de diagnóstico; productos implantables activos, marcapasos o no activos como válvulas cardíacas; reactivos de diagnóstico; programas informáticos, es un producto sanitario. Y fijaros que, por ejemplo, pues todos los reactivos que se han estado utilizando de diagnóstico, este es un kit de PCR, pues se ha estudiado dentro de un contexto de un estudio con producto sanitario. El producto sanitario, estos estudios pues pueden tener metodología de ensayo clínico, que sería pues cuando el producto sanitario no tiene marcado CE, es un producto de verdad que está en investigación para ver la eficacia y seguridad y poder obtener después el marcado CE. O bien hablamos de ensayo clínico con producto sanitario cuando el producto sanitario tiene marcado CE, pero el objetivo de la investigación pues, es demostrar su utilidad para un propósito diferente o en condiciones diferentes a las iniciadas por el fabricante, es decir, a las que estén en ficha técnica. También ya hemos visto antes que considerábamos ensayo clínico con producto sanitario pues cuando existía asignación al paciente del uso de ese producto sanitario pues en el contexto de un proyecto de investigación. Son estudios observacionales con productos sanitarios pues aquellos que investigamos para evaluar seguridad o eficacia de un producto sanitario que ya dispone de marcado CE y que en este caso sí son las mismas condiciones indicadas por el fabricante. Con esto hemos abarcado, fijaros, pues la mayor parte de proyectos de investigación que diseñamos, pero queda pues otro tipo de estudio que siempre enmarcamos en el contexto lo definimos, pues es un proyecto de investigación. ¿Y cuáles son los proyectos de investigación? Que no son ensayos clínicos, no son observacionales con medicamentos o productos sanitarios, son todos aquellos proyectos que están regulados por la Ley de Investigación Biomédica, que no están afectados por otra normativa y que incluyen pues, investigación de carácter básico y también investigación clínica. Son investigaciones relacionadas con la salud humana que implican procedimientos invasivos. Es decir, en un proyecto de investigación que ampara la Ley de Investigación Biomédica, esta ley define muy bien lo que es el procedimiento invasivo, ya que dentro de una metodología pues para hacer seguimiento o para tener información sobre nuestras variables, pues a veces hace que tengamos que hacer un electrocardiograma, pues un TAC al paciente, incluso una extracción de sangre. Y eso es lo que se considera pues, procedimiento invasivo. En la ley está muy bien explicado estos procedimientos de que pues, pueden ser invasivos, muy invasivos, una invasividad leve, una invasividad más importante. Y bueno, pues esta ley de investigación biomédica pues define los estudios observacionales que a ella le aplica como los realizados sobre individuos respecto a los cuales no se modifica el tratamiento o intervención a que pudiera estar sometido ni se les prescribe cualquier otra pauta que pudiera afectar a la integridad de la persona. ¿Qué se incluye dentro de su ámbito de actuación?
pues la investigación con procedimientos invasivos, como hemos visto. Esto es importante porque la realizada con muestras biológicas también está regulada por la Ley de Investigación Biomédica, o la realizada pues, en embriones, fetos humanos o muestras biológicas de naturaleza preembrionaria. Y yo añado uno, que es un tipo de estudio, un proyecto de investigación muy habitual y más en el ámbito, vamos a decir, universitario, que es los estudios pues, observacionales, muchas veces retrospectivos, otras veces prospectivos, pero que son de revisión de historias clínicas. Estos también entrarían aquí y por eso dentro de proyecto de investigación pues englobamos pues, tesis doctorales, etcétera. Luego, entonces, a modo de sintetizar, la investigación clínica la vamos a poder realizar. Puede tener como objeto el medicamento, el producto sanitario o el proyecto de investigación. El medicamento, si el diseño del estudio es experimental, o sea, existe una intervención, es un ensayo clínico con medicamento. Si no es experimental, sino que se sigue la práctica clínica habitual en las condiciones habituales, pues usa un estudio observacional con medicamentos. En cuanto al producto sanitario, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tiene marcado CE? Si tiene marcado CE y lo estamos utilizando en las mismas indicaciones, pues es un ensayo clínico, perdón, si tiene marcado CE y lo estamos utilizando con las mismas indicaciones, es un ensayo observacional con producto sanitario. En el caso de que no tenga marcado CE, es un ensayo clínico con producto sanitario y si no lo estamos haciendo con las mismas indicaciones, pues es un ensayo clínico con producto sanitario. Ahí hay una confusión de no o sí, pero bueno, creo que hemos dedicado suficiente tiempo y ha quedado suficientemente claro. Luego, fijaros que aquí como investigadores estáis eligiendo el diseño más apropiado, el diseño metodológico más apropiado para responder a vuestra pregunta de investigación con estos criterios y nosotros como evaluadores, pues el comité vuelve a revisar si efectivamente, siguiendo todas las definiciones de cada uno de los tipos de investigación, pues el investigador ha considerado de modo correcto esa metodología de estudio y a esa metodología de estudio veremos más adelante que aplica pues una serie de documentos. Además de una serie de documentos, aplican unas leyes. ¿Y qué leyes aplican? Pues de modo muy básico, porque luego pues hay otras leyes de autonomía del paciente, de protección de datos, etcétera, pero lo que es metodológicamente a los proyectos, fijaros que el Real Decreto 1090-2015 es el que regula a los ensayos clínicos con medicamento, ensayos clínicos con producto sanitario y al estudio observacional con producto sanitario. ¿Por qué? Pues porque, aunque en realidad es un Real Decreto que regula los ensayos clínicos, realmente es que los estudios con producto sanitario han estado pues, huérfanos de regulación específica para ellos. ¿Y qué hemos hecho? Pues adaptar la regulación de ensayos clínicos a regulación en la medida que fuera posible, a regular del mismo modo, con las mismas interpretaciones, los productos sanitarios. Ahora ya tenemos una regulación a nivel europeo de los productos sanitarios y bueno, se está redactando, está ya en fase muy final del Real Decreto que va a aplicar solamente a productos sanitarios, que probablemente va a tardar todavía más de un año en estar en funcionamiento. Los proyectos de investigación ya he comentado que se regulan por la Ley 14/2007, que es la Ley de Investigación Biomédica, y no sé si lo he comentado ya o no, pero los estudios observacionales con medicamentos ya hemos comentado que acaba de entrar en vigor el 2 de enero el nuevo Real Decreto 95/2020 que regula este tipo de investigación. Con esta introducción, tomaros esto a nivel introductorio y pues de revisión, vamos a volver al comité. Y entonces, ¿qué aspectos evaluamos al comité de todos estos tipos de proyectos de investigación que acabamos de mencionar? ¿Qué aspectos evaluamos y cómo evaluamos esos aspectos? ¿Con qué documentación?
Pues la evaluación que realiza un comité a los estudios de investigación abarca varios campos. Realiza una evaluación metodológica, basándose en qué? Pues en la revisión del protocolo del estudio y en el cuaderno de recogida de datos. También una evaluación ética. Para realizar la evaluación ética, pues se basa en los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos. Se basa también en la hoja de información al paciente y el consentimiento informado. Y bueno, es una evaluación ética y así lo manifestamos los investigadores, ¿no? Siempre decimos, vamos a hacer esta investigación de acuerdo con Helsinki, con tal, y cumpliendo las normas de buena práctica clínica. Luego, las normas de buena práctica clínica es un aspecto ético que debe incluir todo estudio de investigación y que como comité evaluamos. Dentro de estas normas de buena práctica clínica es que el equipo investigador sea el equipo idóneo, capacitado para llevar a cabo esa investigación. Aspectos legales también evaluamos pues, que cumpla la normativa en relación al seguro de responsabilidad civil y en relación a la protección de datos de los pacientes. Y también hacemos pues, una evaluación de la viabilidad del proyecto. Para que un proyecto pueda ser ético, lo primero es que tiene que ser viable. No podemos exponer a sujetos de investigación a determinadas intervenciones o aunque solo sea una analítica de sangre si el proyecto no va a ser viable por los motivos que sea. Viable también económicamente, viable también que tengamos los medios disponibles, los pacientes, que sean pacientes accesibles para nosotros, que en el servicio en el que estamos trabajando tengamos los recursos o en el hospital o en la universidad, en fin, idoneidad de las instalaciones. Y luego, bueno, pues como viabilidad también, pues que el jefe de servicio responsable y los jefes de servicios que van a colaborar, pues nos den el visto bueno. Fijaros que estos son los 4 pilares que sustentan la evaluación de los estudios y que básicamente ya ha introducido los documentos que nosotros vamos a revisar. Para la evaluación metodológica, pues el protocolo y el CRD. El protocolo, una pregunta que nos hacen mucho los investigadores es, ¿puede estar el protocolo en inglés? Absolutamente. La recomendación, y así siempre el Real Decreto que regula ensayos clínicos lo ha mantenido, es que haya un resumen en español. Pero el protocolo puede estar en inglés, acompañado de un resumen o no, en muchos proyectos de investigación. Fijaros que aquí os muestro esto de aquí porque el protocolo debe de tener unos apartados específicos que deben de existir en todo protocolo de investigación y si accedéis, luego nos lo contará Sofía, al acceder a la página web de Incliva al apartado del CEIM, ahí tenéis disponible pues, una memoria de proyecto de investigación propio, sobre todo para cuando somos investigadores independientes, académicos, una tesis doctoral, un miembro de un servicio. Y entonces comentaba, hay apartados imprescindibles. Y esto lo estoy comentando porque cuando desde el comité evaluamos metodológicamente un protocolo, si no están satisfechos estos apartados, si no se han tenido en cuenta o no están bien cumplimentados, lo que va a generar es una solicitud de aclaraciones, porque no está claro, porque es confuso, porque el comité considera que no está bien contemplado. ¿Cuál es? Por supuesto, el diseño del estudio, población del estudio, con los criterios de inclusión, exclusión, edad de la población es muy importante porque para evaluación posteriormente ética es importante conocer la población. Por ejemplo, hay población vulnerable como son los pacientes pediátricos o los pacientes pues con deficiencias psicológicas, no competentes del todo. Debe de contener todas las variables, las fuentes de datos, es decir, cuál va a ser la fuente de datos, cómo lo voy a medir, tamaño muestral, qué procedimientos se van a utilizar en el estudio, qué análisis estadístico, pues aspectos éticos, por ejemplo, del consentimiento informado y protección de los pacientes y luego, pues bueno, siempre
tiene que tener una fecha prevista de inicio, una fecha prevista de finalización y un poco pues una planificación entre los miembros del servicio. Esto es lo que debe contener un protocolo básico, o sea, esto es lo que debe de contener. Y además los ensayos clínicos y los estudios observacionales con medicamentos o los estudios con productos sanitarios, tanto observacionales como ensayos clínicos, además se debe aportar al comité pues, la ficha técnica de los medicamentos o del producto sanitario para poder comprobar que efectivamente se basa la metodología del estudio en práctica clínica habitual con medicamentos o productos sanitarios que están perfectamente ya en el mercado, con su marcado CE, que se utiliza con su ficha técnica y además el manual del investigador. ¿Cuáles son las aclaraciones que más solicitamos al protocolo? Pues bueno, a veces el tipo de diseño nos queda dudoso porque algunas veces pues el investigador no queda claro en alguna frase a lo largo del protocolo si es prospectivo o retrospectivo, es decir, vamos a recoger datos de historia clínica pues desde el 2021 al 2025 o vamos a recoger, le dicen que es retrospectivo pero el periodo del estudio es el que yo acabo de decir, o a veces habla de retrospectivo, a veces de prospectivo, es decir, el tipo de diseño tiene que quedar perfectamente claro. Al igual que si existe intervención sobre el paciente o si se modifica la práctica clínica habitual. Estas son aclaraciones, la mayor parte de aclaraciones que solicitamos al investigador en relación al protocolo. Por eso mi recomendación es que cuando redactéis un protocolo en la metodología del paciente lo digáis explícitamente. No existe intervención extraordinaria sobre el paciente o solo existe analítica de sangre o se modifica o no se modifica. En cuanto a la población también, muchas veces faltan criterios de inclusión y exclusión, falta información sobre cómo se va a reclutar el paciente, esto es básico, sobre el periodo de seguimiento, el inicio, el fin del estudio. Muchas veces falta el cálculo del tamaño muestral y una falta de cálculo de tamaño muestral no es admitible porque un estudio, como hemos visto al principio, tiene que ser pues, éticamente correcto también para los pacientes y para los recursos. Y bueno, pues debemos de tener un tamaño muestral, porque un tamaño muestral excesivamente grande hace un consumo de recursos y participación innecesaria de pacientes. Pero es que un cálculo de tamaño muestral excesivamente pequeño se arriesga a que después de implicar todo el desarrollo del estudio no llegue a una conclusión que sea la conclusión razonable a la pregunta de investigación, sobre todo a la variable principal. Luego el cálculo de tamaño muestral es imprescindible. Y además, pues sorprendentemente muchas veces pues falta versión y fecha. En cuanto a la evaluación ética, ¿qué revisamos? Pues documentos utilizados en relación a los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos. Y es que esto vengo a contarlo porque en la modalidad de selección de los sujetos, pues la verdad es que cada vez más los investigadores independientes no tanto, pero bueno, pues cuando es farmaindustria o los fabricantes de productos, pues cada vez quieren para facilitar el reclutamiento, pues que la selección de sujetos de ensayo se realice pues, mediante publicidad. Por ejemplo, pues material publicitario a la entrada del hospital, en los pasillos del hospital, incluso grabaciones de audio, de vídeo, con cuñas, nos piden a veces pues, cuñas en televisión, cuñas en radio o incluso pues, material para su web, para la web propia del laboratorio. Entonces nosotros lo que necesitamos es que nos presenten, a revisar copia de toda esta información, de todo este material. Y además se deben exponer los procedimientos propuestos para gestionar las respuestas a los anuncios. Es decir, cómo si un paciente pues contacta con la página web del que el laboratorio, la industria farmacéutica tiene específicamente para ese ensayo y el paciente contacta allí, pues nosotros como comité
debemos de saber con quién va a contactar, la persona que contacta, qué le va a preguntar, en qué criterios se va a basar para decirle, muy bien, pues usted puede ser reclutable y nos pondremos en contacto con usted. O no, pues no es apta para participar en el ensayo y se le da alguna consideración en ese sentido a algún paciente, pues todo eso es muy necesario. La modalidad de selección de los sujetos del estudio es algo que evalúa el comité. Ahora mismo, dentro de la evaluación de estudios observacionales con medicamentos o ensayos clínicos con medicamentos, pues lo que existe es la modalidad única, es el dictamen único. Antes, si lo recordáis, pues el proyecto de investigación de un ensayo clínico, de un observacional, de uno con producto sanitario que fuera multicéntrico, el investigador o el promotor debía de presentarlo a cada uno de los comités. Cada comité emitíamos una serie de aclaraciones, solicitábamos aclaraciones a ese protocolo que el promotor debía de satisfacer para tener dictamen favorable, y uno de los aspectos pues era es el tema de la publicidad o del reclutamiento de los estudios. Ahora, ¿qué pasa? Como os estaba diciendo, nos seleccionan, por ejemplo, a nosotros como CEIM de referencia y el promotor pues nos aporta material pues publicitario que reúne una serie de condiciones. Nuestro comité, porque así lo tienen sus procedimientos de trabajo, en sus criterios de evaluación, pues acepta estas modalidades de reclutamiento y eso está en el dictamen único. Ahora sí, cada centro puede adaptar el material aprobado a algunas características locales, como es, por ejemplo, cada vez más pues el tema lingüístico, e incluso limitar la utilización de algún material en sus instalaciones. Es decir, el comité de referencia emite un dictamen único y acepta un material de reclutamiento, pero el centro donde se va a colocar ese material de reclutamiento puede decir: acepto que se coloque en la consulta del médico o en la puerta principal del hospital o en los pasillos o en el ascensor. Eso queda a criterio de cada uno de los centros y eso tiene que estar informado en el protocolo. Claro, evaluación ética fundamental, pues el principio de autonomía del paciente, ¿no? Principio de autonomía del paciente, que es hay que darle la información necesaria y dejarle la oportunidad de decidir si quiere participar o no en nuestro proyecto de investigación. Esta evaluación ética pues es una base fundamental, sobre todo cuando existe pues intervención sobre los pacientes, algún tipo de intervención. Y bueno, pues para hacer esta evaluación los documentos que precisa el comité son el documento de hoja de información al paciente y de consentimiento informado. Aquí, si veis, tenéis en la pantalla que están además los logotipos de Generalitat Valenciana, departamento. Es la hoja de información al paciente que propone, más bien diría yo incluso que facilita el CEIM del hospital a los investigadores. ¿Por qué? Porque es una plantilla modelo que cada uno puede adaptar cada investigación a su investigación. Y fijaros aquí que hay un primer apartado pues, de participación voluntaria, y todo esto que voy a decir son apartados que debe de existir sí o sí en la hoja de información al paciente. Justificación y objetivo del estudio, descripción del estudio, actividades del estudio, qué riesgos y molestias le pueden derivar al paciente, si va a tener algún beneficio o no, en relación a la protección de datos, es decir, que siempre se mantenga la confidencialidad del paciente, el procedimientos de obtención de muestras, posibles molestias y posibles riesgos con esta obtención de las muestras. En relación a la obtención de la protección de datos personales, pues también en cuanto a muestras se aplica. Y en relación a la obtención de muestras, pues el lugar de análisis y almacenamiento de las muestras hay que informarle al paciente sí o sí. Las implicaciones de la información obtenida al analizar las muestras, si el paciente va a tener derecho a conocer el resultado. Y bueno, pues también la información obtenida de esas muestras en relación si se van a transmitir a terceros, que muchas veces en las intervenciones en proyectos multicéntricos, los datos, una vez anonimizados, codificados, lo que es el dato anonimizado se va a compartir
con un promotor que está a nivel, por ejemplo, europeo. Y luego, pues el uso futuro de las muestras. El paciente hay que informarle dónde se van a analizar sus muestras, qué se va a hacer con los excedentes, si se van a conservar o no. Él puede decidir si quiere que sus excedentes se conserven o no, y en el caso de que diga que sí, dónde se van a conservar y durante cuánto tiempo. No me voy a detener más en lo que es la hoja de información al paciente, porque si consultáis esta hoja que os estoy comentando, toda esta última parte que quizás es más novedosa, estamos menos acostumbrados, os aseguro, os garantizo que está perfectamente detallada. Y en relación al consentimiento informado, pues obviamente tras esta información es lo que nos debe de firmar el paciente. Y lo que nos firma es que ha podido leer la hoja de información, hacer preguntas sobre el estudio, ha recibido suficiente información, comprende que su participación es voluntaria, que puede retirarse del estudio cuando quiera, esto es muy importante, y aquí pues otorga libremente la conformidad para participar en el estudio. Y consiente el uso y tratamiento de mis datos personales para esta investigación siempre en las condiciones explicadas en la hoja de información al paciente. Por eso he insistido en esa parte final, porque es muy importante. Este consentimiento informado lo firma el paciente si el paciente es capaz, o lo firma el representante legal, que son los padres en general, en condiciones normales en el caso de los niños, o en pacientes, por ejemplo, pues con demencia o pacientes que no tienen capacidad cognitiva pues para entenderlo, pues sus representantes legales, bien legales o bien los tutores. Y en cuanto a este documento de consentimiento informado, fijaros que aquí he puesto un recuadrito que es el uso de muestras, porque el paciente, por una parte, firma para participar en el estudio, pero por otra parte, firma de modo independiente para el uso de sus muestras. Y entonces consiente el almacenamiento de las muestras y los datos asociados, sí o no. Deseo que se me comunique la información obtenida, puede desearlo o no. Consiento a ser contactado para más información. Todo esto de modo específico y siempre que se refiera a muestras biológicas debe de aparecer en el consentimiento informado. Al igual que no debe de aparecer este apartado, siempre recomendamos eliminarlo cuando vuestro proyecto de investigación pues no incluye muestras biológicas. Hay otra participación que se le pide al paciente, que es si está dispuesto a colaborar en proyectos futuros en relación al tema de la investigación, o si está de acuerdo con que sus datos que han resuelto salen de esta investigación y están anonimizados se puedan utilizar pues en futuros proyectos. Esto el paciente también tiene derecho siempre y cuando haya sido evaluado por un comité de ética. Y esto el paciente también tiene derecho. Miguel Ángel pregunta, ¿cuál sería la extensión aceptable de las HIP? Bueno, pues Miguel Ángel, es una pregunta apropiadísima, porque, a ver, la extensión apropiada se refiere más bien a la información apropiada. La información es la necesaria para que el paciente esté informado y no para que el promotor pues le pueda servir para informarle de todos los posibles riesgos de su producto, de su medicamento. Entonces, ¿qué extensión es apropiada? Pues puede ser una extensión apropiada de lo que esta hoja de información al paciente modelo creo que puede incluir 2 o 3 hojas, a veces pues incluye 5 hojas y más bien te respondo, no es apropiado hojas de información al paciente como tenemos ahora que pueden incluir 20 y 30 hojas. Estas documentos de estas hojas de información al paciente, pues no debemos de aceptarlas. ¿Por qué? Porque hace que el paciente no se la lea porque es demasiada información y porque muchas veces, y la aclaración que solicitamos desde el comité a estas hojas de información al paciente tan extensas es que incluyen metodología del proyecto que no le afecta, que no necesita saberlo el investigador, o riesgos del proyecto que se pueden sintetizar de modo muy apropiado al paciente.
Luego, más bien la respuesta es no debe tener extensión de 20-30 hojas. Una hoja modelo es pues 3, 4, 5, depende también de las intervenciones y del seguimiento de los pacientes. Pero la pregunta acertadísima. ¿Cuáles son las aclaraciones más solicitadas? Por favor, que muchas veces los investigadores nos dirigimos al paciente con un lenguaje absolutamente técnico. Técnico, es como si estuviéramos hablando entre dos profesionales y le hablamos de sesgo, por ejemplo, en vez de hablarle de confusión, y le hablamos de aleatorización, en vez de decir que le daremos un tratamiento otro, al igual que como si lanzáramos una moneda al aire, o pues al azar, ¿no? Como si lanzáramos una moneda al aire, si cae cara este tratamiento, si cae cruz este tratamiento. Nos excedemos en las abreviaturas, muchísimas abreviaturas. Es cierto que las abreviaturas las podemos mantener una vez que, como en cualquier texto, la abreviatura se ha explicado al principio del documento, pues bueno, puedes arrastrar abreviaturas, pero hay abreviaturas que el paciente necesita leerlas continuamente porque se le olvida. También, ¿qué hacemos? Pues fijaros que en ocasiones, claro, hemos dicho, los proyectos de investigación se pueden presentar los protocolos en inglés, absolutamente, pero la hoja de información al paciente nunca, no debe de contener ni una palabra diferente a su idioma, de tal manera que a veces los investigadores dejamos los títulos en inglés porque es un proyecto multinacional, internacional. No, tiene que haber una traducción. Por ejemplo, también escalas, pruebas, claro, muchas escalas, por ejemplo, de salud, pues son escalas internacionales. Tenemos que traducir el título de la escala al paciente. Muchas veces falta el dato de contacto del investigador principal. Esto es muy importante porque el investigador, el paciente puede tener dudas sobre el protocolo, sobre el seguimiento que se le está haciendo. En ocasiones el seguimiento es muy prolongado, hay mucha intervención y a lo mejor el paciente pues decide que no quiere continuar, tiene que tener una persona de contacto ante una reacción adversa. Aclaraciones a la confidencialidad de los pacientes. Luego más adelante veremos que en esta HIP que os he mostrado existe un apartado que yo, si no utilizáis el modelo de HIP del comité o incluso para vuestro protocolo, os aconsejo que copiéis y peguéis toda la parte de confidencialidad. Está elaborado por la persona responsable en el comité de protección de datos y está muy bien. En cuanto a la conservación de muestras biológicas, insisto, si no vamos a conservar un excedente para futuras investigaciones, vamos a informar al paciente y a los evaluadores. Se eliminará la muestra excedente en cuanto terminemos de analizarlo. Y bueno, pues las aclaraciones más solicitadas es que en pediatría, vale, firman los padres, pero es que, por ejemplo, un niño de 12 años pues ya puede dar su opinión sobre participar o no, y el consentimiento informado debe de estar adaptado. Aunque, si no me equivoco, hay posibilidades de adaptación al menor según las diferentes edades. Otorgamiento del consentimiento informado. ¿Por qué hago esta mención? Porque el IP debe de informar al comité de las condiciones de reclutamiento. Es decir, quién va a reclutar debe de ser una persona del equipo colaborador con esa tarea delegada, dónde va a reclutar y cuándo va a reclutar. Entonces, ¿dónde? Pues en una consulta de preanestesia, en una sala de hospitalización. En nuestro caso, yo creo que suelen ser los lugares más, pues una consulta, los más habituales, pero también, ojo, que puede haber situaciones de urgencia. En la consulta la ventaja es que damos al paciente, pues tenemos un poquito más de tiempo para la hoja de información al paciente y le podemos dejar un poquito más de tiempo a que nos pregunte cosas y a que lo firme. Situaciones de urgencia. Bueno, pues en ocasiones hay protocolos de investigación, sea de lo que sea, que la población que va a reclutar pues es un paciente que llega a urgencias. Por ejemplo, una técnica de quirúrgica se me está ocurriendo para un abdomen agudo, o un tipo de suero para un politraumatizado, o un tipo de anticoagulante, lo que sea. Todo esto, el paciente llega a urgencias y es en ese momento, antes de nada,
darle a participar en el estudio, que firme el consentimiento informado y entonces a partir de ahí desarrollamos todo el consentimiento. Y pongo lo de urgencia por el tema del tiempo suficiente, porque pasa como el consentimiento informado para asistencia clínica. Asistencia clínica, cualquier procedimiento clínico está regulado. Debemos de darlo al menos 24 horas antes de que el procedimiento se realice sobre el paciente, la intervención, lo que sea, a no ser que sea una situación de urgencia. ¿Está legislado para el consentimiento informado para investigación? No. Lo que se nos dice es con tiempo suficiente, pero debemos de informar al comité qué considera tiempo suficiente y dónde y quién. Entonces, en relación al consentimiento informado, y esto es siempre tema de mucha consulta, ¿cuándo hay que recabar el consentimiento informado de los pacientes? En todos los estudios que sean de intervención. Siempre que exista una intervención sobre el paciente, cualquier experimental, hay que recabar el consentimiento informado. Y en los observacionales, desde luego, cuando conlleva entrevistar a los sujetos participantes, ya que estamos delante de ellos, la ley nos dice que debemos de darles el consentimiento, informarles y que nos firmen el consentimiento informado. ¿En qué ocasiones se podrá eximir de solicitar el consentimiento informado? Pues hay 3 condiciones que el último Real Decreto de Estudios Observacionales con Medicamentos lo detalla muy bien y esa información es la que he trasladado aquí. Puede eximirse cuando el CEIM considere que la investigación observacional tiene un valor social importante, que la realización del estudio pues, no es factible o viable sin dicha dispensa. Por ejemplo, cuando en un proyecto de investigación pues vamos a revisar, se me ocurre, historias clínicas o la revisión de historias clínicas es una de las variables, pero en cualquier caso vamos a entrar en historias clínicas de pacientes, pero no de 10 pacientes o de 15, sino en muchas ocasiones pues estamos hablando de 100 pacientes hasta 500 pacientes. Bueno, pues cuando la ley nos dice que cuando el esfuerzo que hay que hacer para contactar con el paciente pues no es asumible o es exagerado, entonces el comité, a petición del investigador, puede considerar que siempre y cuando el investigador acceda en las condiciones de confidencialidad necesarias y de protección de datos a la historia clínica del paciente, podemos eximir de solicitar el consentimiento informado. Y además, porque son sumativas, que el estudio entrañe riesgos mínimos para los pacientes. Esta es la misma y únicamente, sí, efectivamente, que he destacado más pues, el tema de la intervención, pero no añade más información. Estoy intentando pasar a la siguiente. Aquí. Entonces, vamos a ver. Muchos proyectos de investigación tenemos que acceder a la historia clínica con fines de investigación. Y de verdad que a esto le he dedicado, pues vamos a decir, dedico un minuto, porque es que pensar todos los trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, tesis doctorales, mucha investigación independiente que generamos los clínicos del hospital. ¿Qué pasa? Que necesitamos acceder a la historia clínica con fin diferente al que se ha generado la historia clínica del paciente, porque el origen de la historia clínica del paciente es con fin asistencial, pero no con fin de investigación. Sin embargo, en ocasiones debemos acceder a la historia clínica de pacientes con fines de investigación. Esto la verdad es que yo voy a invitar a Rafael Baraja, que todos lo conocéis seguro, es el de protección de datos de nuestro comité, y lo voy a invitar a que nos dedique una jornada formativa, pues de la duración de la de hoy, exactamente a este tema. ¿En qué condiciones podemos acceder a la historia clínica con fines de investigación? ¿Por qué? Porque no os asustéis de todo esto que os veis aquí, porque fijaros, a mí me gustaría revisar con vosotros, a ver si soy capaz de tener, anterior, ratón. Fijaros que dice aquí, tratamiento de datos con fines de investigación biomédica. ¿En qué se sustenta?
en el Reglamento General de Protección de Datos y en la ley en la LOPD y en el reglamento, en la Ley General de Protección de Datos. O sea, en estos dos, el tratamiento, lo que es el acceso con fines de investigación e historia clínica. ¿Qué nos dice el reglamento? O sea, el Reglamento General de Protección de Datos. Nos dice, es prohibido tratar datos personales de categoría especial, como son los datos de salud, con la excepción de que cuente, o sea, sí que se pueden tratar datos personales de categoría especial siempre y cuando haya consentimiento explícito del paciente o fines de investigación científica, siempre que se cumpla esta garantía. Es decir, que existan garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Y de aquí me voy a la LOPD, que dice: la licitud para tratar los datos personales será pseudonimizado, es decir, cuando pseudonimizado, ¿qué significa? Pues que los datos del paciente no van a poder identificarse con el paciente. Nosotros realmente los conocemos los investigadores como datos codificados, es decir, que no tiene ningún dato de identificación del paciente. Y el paciente 1, pues es el código, por ejemplo, del paciente 1 al que accedemos a la historia clínica, pues es 1, y ese código corresponde a unos datos clínicos que corresponden a un paciente del cual yo no tengo identificación. Entonces, la licitud para tratar datos pseudonimizados o codificados, porque está separada la identificación del paciente con sus datos de salud, debe de tener una separación técnica y funcional entre quien realiza la pseudonimización y el equipo investigador. Además, los datos únicamente pueden ser accesibles al equipo investigador pues cuando exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no reidentificación y se tomen las medidas de seguridad específicas. Y es que esto lo lanzo aquí porque de verdad que cada vez más como investigadores debemos de cumplir debemos de cumplir la normativa que lo ampara a la protección de los datos del paciente, que son estos dos, y de modo muy sintético he intentado pues, bueno, hacer una introducción. Esto se aplica al acceso a las historias clínicas. ¿Cómo podemos acceder? Desde luego datos que sean absolutamente anonimizados y el tema está quién puede acceder. Entonces todo esto que a veces trae debate con el investigador, pues yo creo que Rafael Baraja, estoy segura de que nos lo aclarará. Otros aspectos éticos, venga, que yo ya estoy terminando, pues aquellos que nos dicen las buenas prácticas clínicas, que es el equipo investigador. Para evaluar el equipo investigador lo que disponemos es el currículum vitae del equipo investigador, que está formado, que en esa disciplina, que desarrolla su actividad en el ámbito donde está el paciente. Y fijaros que la formación en buenas prácticas clínicas, como sabéis, lo exige por Real Decreto pues para ensayos clínicos y observacionales con medicamentos, pero que para los proyectos de investigación pues estoy segura de que los comités, y en eso estamos, pues cada vez vamos a exigirlo más al investigador. Ahora hay muchos cursos de buenas prácticas clínicas de acceso gratuito muy sencillitos y que de verdad que ahí aprendemos mucho como investigadores. ¿Qué otro aspecto ético? Pues bueno, que en un ensayo clínico nos exige la ley pues un documento de idoneidad del equipo investigador y el de idoneidad de las instalaciones. Y desde luego en los observacionales pues debemos de tener un listado de todo el equipo investigador. En cuanto a viabilidad del proyecto, memoria económica, ya seamos promotor interno, que somos nosotros, los investigadores, los clínicos de un hospital, o ya sea promotor externo, la industria farmacéutica, fabricante o producto sanitario, siempre existe un coste, aunque sea un coste que va a utilizar el laboratorio central, porque vamos a utilizar un producto en práctica clínica habitual, pero bueno, siempre existe un coste. Entonces, cuando somos un promotor interno, pues podemos tener un financiador, que puede ser la industria, que nos va a dar pues, los catéteres para poder llevar a cabo mi investigación, o bien puedo recibir financiación desde una sociedad científica, pues de una beca, o en ocasiones
cuando soy un promotor interno, pues el proyecto que yo desarrollo puede repercutir económicamente al hospital, porque es posible, recordáis cuando veíamos la ley de investigación biomédica que dice, nada, yo amparo todas las investigaciones en las que no se haga nada diferente sobre un paciente, pero sí que se contempla esa pequeña intervención de una analítica de sangre, de un TAC, de una eco, pues todo esto son pruebas extraordinarias que en ocasiones está fuera de práctica clínica habitual, que son imprescindibles para que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto, pero que quien asume el coste es el hospital. Entonces, muchas veces en las memorias económicas el investigador pues, no refleja que en ocasiones en la memoria económica dice, pues yo, mi memoria económica pues es una beca, lo que estoy comentando, tengo un financiador o mi servicio con el dinero que tiene el servicio pues va a financiar mi investigación. O en ocasiones bueno, pues es necesario solicitar autorización a la dirección del hospital y muchas veces lo hace el investigador y se nos envía una autorización de la dirección del hospital donde dice es una práctica clínica habitual, el proyecto es de alto interés científico, social y para nuestros pacientes y por lo tanto acepto que se utilicen los medios del hospital, como es hacer ecografías, como es hacer TAC, como es hacer analíticas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es un promotor independiente? Pues cuando es una universidad, un hospital, una organización científica pública, una organización sin ánimo de lucro, organizaciones de pacientes, investigador individual. Cuando la propiedad de los datos de investigación pues depende a ese promotor independiente desde el primer momento, cuando no hay acuerdos entre promotor y terceras partes, cuando el diseño, realización y reclutamiento, insisto, vuelve a depender del investigador, que es el promotor, y cuando por sus características pues no pueden formar parte de un programa de desarrollo para autorizar la comercialización de un producto. ¿Qué otros aspectos evalúa el comité? Pues aspectos legales, la posible indemnización por daños y perjuicios. Esto siempre, siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta y me estoy refiriendo a lo que hay en la fotografía, que es el seguro de responsabilidad. Siempre debe de existir en ensayos clínicos con medicamentos, productos sanitarios o ensayos clínicos de otras intervenciones. Debemos de tener un seguro de responsabilidad civil. Excepción, que por eso os lo comentaba al principio, cuando el investigador considera que su ensayo clínico es de bajo nivel de intervención y el comité contempla que los daños y perjuicios sobre el sujeto del ensayo son pocos o en el caso de que el ensayo esté cubierto por un seguro de responsabilidad civil colectivo del centro, no tenemos que contratar seguro de responsabilidad civil. O sea que entonces, cuando el ensayo clínico es de bajo nivel de intervención, no debemos de contratar seguro de responsabilidad civil siempre y cuando el centro donde estemos trabajando, yo me vengo aquí a la Comunidad Valenciana, Consellería de Sanidad, yo os informo que el seguro de responsabilidad civil colectivo que tiene nuestra Consellería de Sanidad, es decir, en la Comunidad Valenciana, sí que cubre a los pacientes que entran dentro de estos ensayos clínicos de bajo nivel de intervención. ¿Qué pasa? Que si el promotor es un promotor independiente, como somos los investigadores, pues nos ahorramos el dinero, el coste del seguro de responsabilidad civil. ¿Cree que la indemnización actual del seguro recogido en el Real Decreto es suficiente cuando, además de los efectos adversos, ha de responder a la responsabilidad del IP y promotor? ¿No sería mejor formalizar dos pólizas? Bueno, realmente esto en ocasiones se hace, realmente se hace. Se contrata una póliza de responsabilidad civil que, como tú bien dices, son efectos adversos por los cuales va a responder el IP, porque claro, del resultado de la investigación de que haya un acontecimiento adverso grave o una secuela en el paciente, el responsable último, no hay que evitarlo, es el promotor, pero también el investigador principal y también el centro donde se desarrolle. Entonces, esta pregunta me parece fantástica porque el investigador principal, como investigador principal y como promotores independientes, debemos de estar totalmente cubiertos. Entonces, en ocasiones, sí, el seguro del hospital, el seguro colectivo
cubre unas intervenciones, pero a lo mejor no cubre algunos aspectos y para eso sí que sería conveniente tener una póliza además adicional. Y esto se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo cada vez más. No sé si te he contestado a la pregunta, si te referías exactamente a esto, pero efectivamente se pueden formalizar las pólizas que el promotor, el investigador o el comité considere necesario. Y bueno, pues con esto cerramos el tema del seguro de responsabilidad civil. Bueno, cerramos el seguro de responsabilidad civil que aporta el promotor. ¿Quién lo revisa en el comité? El abogado. El abogado lo revisa porque es muy importante que no pierda cobertura de sus seguros privados, por ejemplo, el interesado, y otra serie de cosas en las que no es momento de entretenerme. Otro aspecto legal es que pues el manejo de datos personales, que cumpla la legislación que hemos comentado antes. Y bueno, pues mi consejo es que os vayáis a la hoja de información al paciente, al punto 7, protección de datos personales. Y esto es lo que os comentaba, que aquí esta información al paciente y este compromiso del investigador de hacerlo, pues responde perfectamente a la legislación. Le informa al paciente que el investigador o el promotor es el responsable del tratamiento de sus datos, que los datos recogidos para el estudio serán identificados mediante un código, que el acceso a su información personal identificada quedará restringido al médico del estudio, colaboradores, autoridades competentes y comités de ética cuando sea necesario. También que puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de los datos. También se le informa, debemos informarle de que existe un delegado de protección de datos que puede consultar con el delegado de protección de datos de la institución si tiene alguna duda con el tratamiento de sus datos. Y tenemos que informar también cuando los datos codificados vayan a ser transmitidos a terceros países, porque hay países, por ejemplo, pues toda la Comunidad Económica Europea cumple con los mismos niveles de exigencia en la protección de datos, pero otros países no. Y debe de saberlo. Y el comité debemos de estar informados y el responsable de protección de datos del comité pues debe valorar si esa traslación de datos a otros países, esos países van a cumplir el mismo nivel de confidencialidad. ¿Durante cuánto tiempo hay que conservar los consentimientos informados? Pues, Paco, durante el tiempo en el que se conserva toda la documentación del estudio. Para ensayos clínicos pues son 25 años, para estudios observacionales son 5 años y mientras tengamos la documentación del estudio, el archivo del investigador, debemos de conservar la hoja de información al paciente. Por ejemplo, en el caso de muestras biológicas, el excedente de muestras biológicas pues se contempla en un proyecto de investigación según ley de investigación biomédica que se pueden conservar hasta 5 años. Entonces, el consentimiento informado pues debe de conservarse ese tiempo. Y claro, pasa una cosa, que ahora esto era muy importante cuando la historia clínica y toda la documentación clínica del paciente pues era en papel. Ahora cada vez más las historias clínicas están digitalizadas y cada vez más en la historia clínica se escanea y queda en la historia clínica del paciente la hoja de información al paciente que ha firmado el paciente. Luego, la verdad es que esto está favoreciendo cada vez más que el tiempo de conservación de la HIP, que siempre es pues un documento que puede ser necesario consultar nosotros o el propio paciente. Y bueno, y en los proyectos de investigación, es que en los proyectos de investigación no está regulado. Como te estoy comentando, el proyecto de investigación en sí, que me imagino que te refieres pues a un acceso, un estudio que revise historias clínicas de modo retrospectivo, prospectivo o todo lo que aplica a la ley de investigación biomédica, pues
la propia ley regula que 5 años. Desde luego debe de conservarse siempre, mientras esté, por supuesto, el periodo de seguimiento del paciente y bueno, pues posteriores. Mi respuesta sería que no está regulado en cuanto a todos los tipos de proyectos de investigación, pero sí que es importante que el investigador conozca que cuando un paciente ha consentido en que los usos derivados de su investigación o los excedentes de muestras biológicas derivadas de esa investigación, siempre de modo codificado, pseudonimizado, anonimizado, puedan ser utilizados en futuras investigaciones, siempre es un documento muy valioso el conservar las hojas de información al paciente. Desde luego los demás están todos regulados. Los ensayos clínicos y los estudios observacionales con medicamentos está totalmente regulado y la ley dice el tiempo, dónde, que es en el archivo del investigador, cómo, de modo que solo pueda tener acceso los promotores. Y bueno, pues con una correcta documentación, pues los evaluadores podemos hacer una correcta evaluación. Y para recibir esa documentación contamos en el comité con figuras que son imprescindibles para el funcionamiento del comité, imprescindibles para los investigadores, que son los miembros de la Secretaría Técnica del comité. Aquí esta es una foto de esta mañana, estaba Sofía trabajando en su puesto de trabajo, muchos de vosotros igual ni la habéis visto en su puesto de trabajo porque ahora el envío es electrónico. Y bueno, pues aquí está Mayalén. Mayalén es otra pieza fundamental de la Secretaría Técnica y bueno, pues tiene menos contacto con vosotros, pero os aseguro que es fundamental para toda la documentación. Y bueno, yo por mi parte es la introducción que quería hacer, transmitiros la necesidad y el porqué de cada uno de los documentos, que surgieran dudas. Y ahora voy a dar paso a lo que es la parte más técnica de esta sesión, la más importante de esta sesión, que os la va a ofrecer Sofía Galán, que es la Secretaría Técnica actual del comité. Y quiero que me contestéis por el chat. No sé si estáis cansados, si queréis que hagamos un descanso pues, de 5 minutos, de 10 minutos o preferís que sigamos adelante. ¿Ha quedado alguna pregunta de la parte que he expuesto yo que os gustaría comentar? Si tenemos respuesta por el chat, por vuestra parte, seguimos adelante, dice Paco. Y Mercedes también, pues continuar. Muy bien. Pues bueno, si os parece, como cambia la cara, cambia la ponente, el tono de voz y seguro la presentación, pues nada, voy a dar paso a Sofía. Así que... Si sales de la presentación... Adelante, salgo de la presentación. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Se ve bien? Vale, bueno, yo soy Sofía y bueno, voy a dar la segunda parte de la charla. Quería empezar explicando un poco qué estudios tienen que evaluar nuestro comité, porque muchas veces nos llegan preguntas de ¿este estudio tiene que evaluarlo el CEIN? Bien, pues como ha dicho Marina, todos los ensayos clínicos tienen un único CEIN de referencia, con lo cual ellos emiten un dictamen que será único y vinculante para todo el territorio nacional. De forma que si el ensayo clínico ya tiene un dictamen, nosotros no tenemos que evaluar. Para los estudios observacionales depende un poco de si tiene la clase... Sofía, tienes que compartir pantalla. ¿No? ¿Tiene la pantalla compartida, Sofía? No. Tienes ¿No? que, es que si no, no vemos el contenido de tu Sí. pantalla. Estos son gajes del directo. ¿Ahora sí? Vale. Vale, bueno, para los estudios observacionales depende de si el estudio tiene ya clasificación por la EMS, ya que desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto para estudios observacionales con medicamentos ya no aplica. Con lo cual, si no tiene clasificación, del mismo modo que los ensayos clínicos, un dictamen único.
pero si ya ha sido clasificado por la EMS, tiene que ser evaluado por todos los comités de cada centro participante. Para los proyectos de investigación, siempre que se lleve a cabo en nuestro centro, tendrá que ser evaluado por el comité, independientemente de si tiene ya un dictamen favorable o no. Vale, siguiendo un poco la estructura de Marina, hemos dividido los requisitos en 5 grupos: metodológicos, éticos, de viabilidad, legales y locales. Y les hemos dado un código de colores para que sea más fácil seguirlo, porque bueno, somos conscientes de que penséis que son muchos los documentos que os hacemos entregar, y la idea es un poco esa, que veáis que todo lo que pedimos es completamente necesario. Vale, vamos a empezar con los requisitos de ensayos clínicos con medicamentos y comentaros que toda la documentación que nos llegue tiene que ser a través del portal de ensayos clínicos del Ministerio de Sanidad. Pinchando este enlace llegaréis a esta página y clicando en nuevo ensayo clínico os irá explicando paso a paso cómo presentar un ensayo clínico para evaluación. Entonces, la documentación se divide en 2 partes: la parte 1, que se enviaría a la EMS y al CEIN, y la parte 2, que solo se enviaría al comité. La parte 1 son todos los aspectos metodológicos. Los 3 primeros requisitos no son más que documentos que os harán hacer rellenar en la página: el protocolo, que como ha dicho Marina puede estar en inglés o en castellano, el resumen del protocolo, que siempre tiene que estar en castellano, y el manual del investigador del medicamento. Además, si aplicase, pues se presentaría la justificación de carácter de bajo nivel de intervención. Vale, la parte 2, que es lo que solo nos llega a nosotros, son los aspectos éticos, que es la hoja de información al paciente y todos los documentos que tienen que ver con el reclutamiento de pacientes, como pues, tarjetas de contacto, postres en las consultas, cualquier cosa. En cuanto a los documentos de viabilidad, está la idoneidad de los investigadores, la idoneidad de las instalaciones y el currículum vitae, buenas prácticas clínicas y la declaración de conflicto de intereses de todos los investigadores principales. Y, por supuesto, la memoria económica. El primer documento, la idoneidad de los investigadores, bueno, es tan fácil como pinchar este enlace y os descargaréis este documento que veis en pantalla, y no es más que una lista de todos los investigadores principales, a qué centro participan y el número de sujetos que pretenden incluir o que prevén incluir, y con lo cual sería un único documento para todos los centros. Por otro lado, la idoneidad de las instalaciones es un documento por cada centro, y para conseguirlo tenéis que poneros en contacto con la persona encargada de gestionar el contrato de cada centro. En nuestro caso, la persona encargada es Laura Silla, y aquí os he dejado su correo, pero siempre tiene que seguir el mismo modelo, que es el que aparece en el anexo 4 de la EMS, que sería lo que estáis viendo en pantalla. Bien, en cuanto a los ensayos clínicos con medicamentos, la documentación es prácticamente la misma. Lo único que cambia es que en vez de presentar el manual del investigador, se presenta... Ay, perdón. No sé por qué se veía mal en mi pantalla, disculpad. Vale, seguimos con los ensayos clínicos con medicamentos. Se tiene que presentar la cobertura de seguro, como ha comentado Marina, y ya sea a través del portal o a nuestro correo electrónico, los datos de facturación para poder emitir la factura. Que más adelante hablaremos de esto porque hay muchos casos que están exentos de pago. Vale, en los ensayos clínicos con productos sanitarios, como adelantaba, los requisitos son muy parecidos a ensayos clínicos con medicamentos, solo que, como en el caso anterior, el propio portal del Ministerio de Sanidad os iría rellenar unos documentos, y en este caso no, porque todo se presenta a través de nuestro correo. Debéis presentar una carta de solicitud de evaluación dirigida al CEIN, simplemente indicando título, investigador principal, servicio y un poco de qué consiste el ensayo clínico. Además, desaparece el manual del investigador, pero aparece la ficha de indicaciones técnicas del producto sanitario y, si aplicase, el certificado de mercado CE. Bien, para estudios observacionales, aquí desaparecen la idoneidad del investigador y la idoneidad de las instalaciones, pero se deberá presentar un listado de todos los investigadores de todos los centros y el número de sujetos a incluir. Y además, comentar que para los estudios observacionales con medicamento de seguimiento prospectivo deben pedir la aprobación de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, el organismo competente es el CAEPO, pero que no voy a entrar porque seguramente Marina más adelante de una charla explicando cómo solicitar dicha aprobación. Vale, los ensayos clínicos con productos sanitarios es exactamente lo mismo que estudios observacionales con medicamentos. Lo único que cambia es que ya no es el CAEPO, sino el CAEPRO,
al que hay que solicitar la aprobación. Y, lógicamente, habrá que presentar el certificado de mercado CE, ya que si no tuviese certificado de mercado CE no sería un estudio observacional, sino un ensayo clínico. Bien, y lógicamente, si la mayoría de proyectos de estudios que nos llegan a la Secretaría Técnica son proyectos de investigación, lo cual vamos a detallarlo más. Vale, la documentación se divide en dos partes, la documentación general y la documentación local. La documentación general no es más que el protocolo y la hoja de información al paciente, es decir, los documentos que sean iguales para todos los centros participantes. Y además habrá que presentar un documento que se llama expediente, que ahora os enseñaré dónde conseguirlo, que es una hoja donde se presenta, se dice el título, el IP, el servicio, si hay promotor, y se listan los documentos que se presentan para evaluación. Y la documentación local depende de cada CEIM, pero nuestro lo que pedimos son 5 documentos. El currículum vitae de todos los investigadores colaboradores del estudio, el compromiso del investigador y autorización del jefe de servicio, el informe del investigador principal y la conformidad de los servicios colaboradores si se necesita la colaboración de algún servicio extra. Y la memoria económica. Ahora veremos más en detalle estos documentos. Y si os metéis en los requisitos del comité, veréis que para los proyectos de investigación de promoción interna, es decir, los que el promotor es de nuestro propio centro, se pide la aprobación de la Comisión de Investigación de INCLIVA. Y muchas veces recibimos preguntas de, oye, ¿cómo podemos solicitar esta aprobación? Pues es que vosotros no tenéis que hacer nada. Cuando nos enviéis a nosotros la documentación para pasarla por el CEIM, nosotros directamente la redirigimos a la Comisión de Investigación y ellos, cuando tengan el dictamen, os lo emiten. Con lo cual, vosotros os tenéis que despreocupar de este tema. Vale, toda esta documentación que he comentado que hay que rellenar la encontramos en la página web de INCLIVA, que es pinchando este link, y os llevará hasta esta página. Pinchando en requisitos y tasas de evaluación, os aparecerá un listado de todos los requisitos. Por ejemplo, vamos a pinchar en ensayos clínicos con medicamentos y se nos descargaría este documento que detalla todo lo que hemos ido comentando. Y del mismo modo, si pinchamos en el más de documentación local, podríamos acceder a las plantillas de todos los documentos, las plantillas que proponemos más para ayudaros a vosotros para que no tengáis que hacer de nuevo todos los documentos. Vale, vamos a comentar pues eso, las aclaraciones más frecuentes que nos llegan cuando nos enviáis la documentación y os tenemos que pedir subsanaciones que muchas veces hacen que se retrase la evaluación. Una de ellas es en relación a la solicitud de exención de consentimiento informado. Cuando nos llega la documentación, a veces vemos que falta la hoja de información al paciente y cuando se la pedimos al investigador nos dice que por las características del estudio no se ha considerado pedir consentimiento informado. Vale, pues es imprescindible que se nos envíe una carta solicitando la exención y explicando los motivos por los cuales se solicita, ya que esta carta tiene que ser también evaluada por el comité. Y bueno, en la página web, en los requisitos que os he enseñado antes, tenéis un modelo que es muy fácil de rellenar. Otras aclaraciones son en base al compromiso de investigador principal y a la autorización del jefe de servicio, que muchas veces pues, nos llegan sin firmar. Aquí aparecerían todos los investigadores colaboradores, pero vendrían muchas veces sin su firma. Y algo que nos preguntáis mucho es también, pues a veces aparece como investigador principal la persona que se está sacando la tesis o el TFG o el TFM. Y esto nunca puede ser investigador principal, siempre tiene que ser un facultativo de nuestro hospital o de INCLIVA, de nuestro centro. Y el estudiante o residente debe aparecer como tipo colaborador. Vale. También una de las aclaraciones más frecuentes es que el equipo investigador que aparece en el compromiso no es el mismo que el que aparece en la memoria del proyecto, con lo cual tienen que ser los mismos, tienen que estar unificados. Y muchas veces es verdad que nos lo envían con la firma del jefe de servicio, pero se les olvida marcar la casilla de autorizo y simplemente pues clicar y poner una cruz. Como bien ha dicho Marina, también es muy importante que las hojas de información al paciente y el protocolo o memoria científica venga versionada y fechada. Y ya acabando, la mayoría de los proyectos de investigación, su memoria económica es 0. Entonces nos las enviáis vacías. Y no es importante que aparezca que el gasto total es 0. Y bastaría con indicar que es 0. Y por último, que ya lo he dicho, pero quiero recalcarlo,
es importante que enviéis todos los currículums vitae de todo el equipo investigador, no solo del investigador principal. Vale, y también nos preguntáis mucho, pues, ¿cuándo tengo que enviar la documentación para que entre en la próxima reunión? Pues el calendario también lo podéis descargar en la página web pinchando pues, en calendario. Y aquí por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este mes, de marzo. El comité se reúne 2 veces al mes, el segundo jueves de cada mes y el último jueves de cada mes. Con lo cual, habría que enviar la documentación unos 10 días antes, más o menos, de la reunión. Generalmente, en las permanentes solo se evalúan ensayos clínicos y estudios observacionales. Pero si los evaluadores no tienen demasiada carga de estudios, sí que se evalúan proyectos de investigación. Pero, por ejemplo, para el mes de marzo, si quisiésemos que se evaluase en la reunión ordinaria de marzo, habría que presentarlo el día 10 o antes. Y vale, vamos a hablar de las tasas. Estas son las actuales del año 2021. Para evaluación inicial de ensayos clínicos, ya sea con medicamentos o con productos sanitarios, si es de 1 a 5 centros, 1.500 euros, si es de 6 a 10 centros, 1.750 y más de 10 centros la tasa sería de 2.000 euros. Y todas las modificaciones relevantes, 300 euros. Para estudios observacionales, todas las evaluaciones iniciales son de 900 euros y las enmiendas de 200. Y por último, todos los proyectos de investigación, evaluación inicial 300 y las modificaciones relevantes no supondrían ningún gasto. Pero hay muchas excepciones para evitar pagar esta tasa, que es siempre que cumpla uno de estos 3 requisitos. Que no existe pago ni a los investigadores ni a los servicios, que no hay intereses comerciales, o sea, que no está detrás la industria farmacéutica, o que sean proyectos de promoción interna, es decir, que el promotor sea de nuestro centro. Y ahora vamos a hablar de cómo presentar una enmienda, pero antes queríamos dejar claro qué es una enmienda. Y es cualquier cambio que pueda afectar a la seguridad o bienestar del paciente o que pueda afectar a los resultados obtenidos. Por ejemplo, cambios en el protocolo. Pero también es importante destacar que cualquier cambio en la memoria económica, por ejemplo, diferentes fuentes de financiación, también supondrían una enmienda y tendríais que comunicarlo al comité. Para los ensayos clínicos, todas las enmiendas, como las evaluaciones iniciales, tienen que presentarse a través del portal de ensayos clínicos del Ministerio. Y para el resto de estudios, directamente pues nos lo enviaréis al correo electrónico del comité. Ya habrá que presentar una carta presentando una enmienda diciendo que se va a cambiar y los motivos, la nueva versión de los documentos, en control de cambios y en limpio. Y si han cambiado los datos de facturación, pues adjuntarlos también. Una de las preguntas que más nos llega es, ¿la adición de un nuevo centro es una enmienda? ¿Cómo podemos tramitar y aprobar esto? Pues para los ensayos clínicos nos tiene que llegar, como he comentado, una carta de presentación y enviar currículum, buenas prácticas clínicas y conflicto de intereses del nuevo IP. Y además habrá que enviar la idoneidad del investigador actualizada con este centro y la idoneidad de las instalaciones del centro nuevo. Y además la póliza de seguro hay que actualizarla con el nuevo centro. Para los estudios observacionales es prácticamente lo mismo y, lógicamente, hay que actualizar el listado de los centros participantes, pero para los proyectos de investigación, como he dicho que cada centro donde se va a realizar el estudio tiene que ser aprobado por su comité, la adición de un nuevo centro tiene que ser aprobada por el comité de ese nuevo centro. Y sería un poco lo mismo para cambio de investigador principal de un centro que ya participa en el estudio. Y por último, quería acabar con una de las responsabilidades que consta en el Real Decreto, es el seguimiento. Para los estudios observacionales y los ensayos clínicos es obligación que los promotores envíen tanto a la agencia como a nosotros un seguimiento anual. Y además también deberán preparar un informe siempre que exista algún problema de seguridad relevante. Y para los proyectos de investigación, desde gestión científica, anualmente se enviará un correo a los investigadores principales solicitando estado actual del proyecto, fecha de inicio, fecha de fin y cuántos pacientes se han reclutado. Y si ha habido publicaciones o no, y si ha habido, que por favor nos las reenvíen. Y eso es un poco todo lo que yo quería explicar. Creo que Marina quiere acabar la presentación. No, ya está. No tengo nada más, no tengo nada más que aportar. Creo que ha quedado pues muy clara toda la documentación. No sé si porque yo estoy familiarizada o porque lo has expuesto con claridad, pero sí. La idea era mostraros todos los documentos. Sí,
Si el TFG-TFM surge a partir de un proyecto de investigación que ya ha sido evaluado y aprobado por el CEIM, hay que volver a pasarlo por el CEIM para su aprobación. Paco, te contesto verbalmente. Si el TFG ya ha sido aprobado, a ver, la pregunta es que ya ha sido evaluado y aprobado. Vamos a ver, lo que tiene que volver a una persona puede utilizar datos de investigación siempre que forme parte del equipo del equipo colaborador del proyecto. Luego, si yo entiendo que ha finalizado el proyecto y hay un estudiante que tú tienes el trabajo fin de grado o fin de máster y le dices, mira, pues este subgrupo de datos está por analizar y puede responder a esta pregunta. Entonces, lo que se hace es pues, una carta dirigida al comité diciendo que esta persona, en el contexto de su TFM o por lo que sea, pues que se va a incorporar al equipo de investigación de este proyecto, tal proyecto que ya fue evaluado en fecha tal por el comité y tuvo dictamen favorable. Se suele añadir una frase diciendo que no se va a hacer nada nuevo en el proyecto, sino que ha finalizado y básicamente con eso está. Ese investigador tendrá que enviar pues, un currículum vitae básico, al menos con sus datos, con su filiación. Y ya está. En el caso, porque este es el supuesto que tú dices es muy común, pero lo que suele ocurrir muchas veces, Paco, es que el proyecto origen tiene un título concreto y sin embargo el TFG o el TFM tiene un título diferente al proyecto de origen, porque muchas veces es una subpoblación, es un grupo de datos y se va a titular diferente. Esto también hay que comunicarlo al comité, que se parte de este estudio titulado tal, con investigador principal tal, que tuvo dictamen favorable en tal fecha, que actualmente esos datos se van a generar un proyecto de investigación específico con este título al que yo me incorporo como equipo investigador. No sé si tienes alguna pregunta más respecto a esto, Paco. ¿Te ha quedado claro? Ha puesto que sí, Vale. Más dudas, por favor, que es el momento. Estamos en tiempo, pero nos quedan 6 minutos, ¿no? Todavía. Bueno, lo que habéis comentado de las presentaciones, por supuesto las presentaciones están a vuestra entera disposición y como cada una de las jornadas formativas que se hace en Cliva, pues se quedará la sesión grabada y podréis acceder desde el aula de formación. Y bueno, ya nos habéis puesto cara a Sofía y a mí, también a Mayalen. Y bueno, pues siempre estamos disponibles, la verdad. Yo muchas veces, Sofía, pues las consultas habituales a la Secretaría Técnica y por el hospital, pues muchos investigadores pues paran por el pasillo a preguntar cosas concretas que todas las dudas son muy bienvenidas. Así que, bueno, y esto ha sido, la verdad es que es un tema que es muy extenso. Abordar con profundidad cada uno de los aspectos es muy extenso. Entonces, la idea es seguir haciendo alguna jornada formativa más desde el comité, pues con aspectos que consideramos que preguntáis más, que puede haber más dudas. Y ya os comento, en relación al acceso a la historia clínica y protección de datos, le vamos a pedir a Rafa Baraja que haga un seminario, pero si consideráis que podíamos profundizar sobre un tema o os ha quedado más duda en algo, pues tenéis el momento de escribirlo en el chat o bien dirigiros a la Secretaría Técnica, a Sofía, diciéndole que os gustaría que profundizáramos pues, en tal tema relacionado con la evaluación de un comité de ética de investigación. Muy bien. Si os parece, finalizamos en hora la charla, la ponencia, el seminario, la jornada formativa, lo que sea. Este afán de comunicar, de intentar ayudaros, lo damos por finalizado aquí.
Y nada, la verdad que muchísimas gracias por vuestra asistencia, por el interés de escucharnos. Y nada, ánimo con la investigación. Lamento si el comité a veces os enfada. No somos nosotras, son los que los legislan. Y bueno, buenas tardes a todos y feliz puente. Gracias, adiós.